Hermanos, damos gracias a Dios por esta ocasión especial. Hoy es nuestra jornada cúltica dominical y experimentamos mucho gozo de poder encontrarnos como iglesia en este ambiente tan maravilloso. Fíjense ustedes que es cosa de actitud, como en cierto campamento de jóvenes, les decía a ellos, en la vida cristiana, uno vive lo que actitudinalmente se dispone a vivir, teniendo en cuenta que todos los recursos de Dios están servidos para que nosotros saquemos el máximo provecho de una actividad espiritual que hacemos para la gloria de Él. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos a esta enseñanza. Hemos estado a lo largo de los minutos en una actividad cúltica hermosa. Resalto enormemente el espíritu que se comienza a establecer desde la actitud y el compromiso de la persona del ministro nuestro que hace la apertura de nuestro culto. Le damos gracias a Dios por el hermano Giovanni, el impacto espiritual de los hombres de Dios en cualquier cosa que hacen es importante. Y nuestros ministros, y yo tengo que decir que todos, son personas que afectan el ambiente cuando Dios los usa. Así que desde allí comenzó a disponerse el ambiente para nuestro culto. En nuestras canciones, muy bellas canciones, esa oportunidad que tenemos de decirle al Señor, tú eres la verdad, o cantar nuestra vieja canción muy tradicional, entera consagración, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Eso tiene que ver con el espíritu de esta enseñanza, porque Dios nos mete en el espacio de santificación y nosotros tenemos que disponernos a recibir esa condición especial que nos consagra exclusivamente para Él, porque desde nuestra voluntad esa es la disposición que tenemos. Al mirar, Señor, tu santidad y poder tu hermosura contemplar, cuando el brillo de tu luz vuelve sombra todo alrededor, es una manera de decir que esa santidad de Dios es tan impactante que cuando entramos en relación con esa santidad nos damos cuenta que en este mundo no hay nada que se le parezca y esa santidad nos inspira a consagrar nuestra vida al Señor. El texto de Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, que mencionábamos en la enseñanza hace 15 días, tiene que ver con esa idea de, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que me pide Dios? En ese afán que tengo de agradarlo, de cumplir con su voluntad, ¿será que puedo ofrecer sacrificios? ¿Puedo ofrecer ofrendas? Y entonces Miqueas le dice al creyente que ha vivido superficialmente su experiencia religiosa, no, eso no es lo que Él te pide. Y cantábamos lo que Dios pide. Ya entendemos que lo que Él está pidiendo es que nuestra vida se establezca en un territorio de justicia, en un territorio de rectitud delante de Él, en una vida absolutamente comprometida
y no en ofrecimiento de cosas que no tienen que ver con nuestra vida. Y este himno hermoso, ofrenda agradable, está apenas acorde con la idea que vamos a confirmar en este mensaje, ¿ya? Recibir la palabra, guardarla, quiere decir disponerse a obedecer la palabra para no pecar contra el Dios que nos da la palabra. No pecar en esa visión de obedecer a la palabra es la forma de vencer el pecado. El pecado lo puedo vencer en la medida en que yo vivo en obediencia a Dios y entiendo el camino por el cual la obediencia es posible en los recursos de Cristo Jesús, ¿ya? Y entonces esa persona se abre a servir a Dios. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No veo o no le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Es para allá que debe ir. No es ese tipo de ideas. Estoy esperando que Dios haga en mí el efecto de la obra de Cristo, de manera que como Cristo murió por mí, entonces Dios me aplique la justicia de Cristo a la manera tradicional de la visión del Antiguo Testamento, y no entendiendo que Jesús nos inscribió en un programa totalmente distinto. El himno dice, es que debe llegar un momento en que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Es decir, debe llegar un día en que mi vida esté a tono con lo que tú esperas de mí, y ese será mi culto, ese será mi ofrenda, ese será mi sacrificio. Eso será lo que representa la idea de tu propuesta, de que mi vida esté a la altura de los presupuestos que me has dado en Cristo Jesús. Así que todas esas canciones tienen mucho sentido. Uno podría hacer un análisis de cada una de ellas y todas ellas nos van a dar unos resultados magníficos. Vamos a orar, hermanos míos, vamos a orar. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad de hacerte culto. Te damos gracias porque nos has congregado de todas las condiciones de vida en nuestro ambiente de iglesia, de todas las circunstancias. Nos has sacado, Señor, de todas las expresiones de este mundo para traernos a tu pueblo, y en esta mañana como comunidad nos consagramos a rendirte el culto que tú te mereces y a dejarnos edificar por todo lo que tú nos aportas como contenido a través de la revelación de tu palabra y del sustento que nos das en la enseñanza de la iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos a lo largo de esta enseñanza. Toca sus vidas. Yo sé que en este momento, mientras tu palabra se predica, hay capacidad para obrar cosas maravillosas en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia, en medio de la comunidad espiritual. Estoy plenamente convencido, Señor, que tú estás haciendo maravillas en la congregación, estás haciendo obras perfectas en tu iglesia y estás sanando entonces la vida de mis hermanos, aún sus cuerpos, porque, Señor, todo esto que se está dando aquí es una expresión del poder de tu verdad, del poder de tu espíritu, y entonces nos disponemos a recibir. Tú eres el que haces todo, y tú organizas las cosas para nuestro beneficio, de modo que en tus manos estamos a lo largo de esta enseñanza que recibiremos de la palabra de Dios. Danos oídos, danos sensibilidad y danos disposición para abrirnos a la obra tuya
a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. En lo que estamos trabajando respecto de la santificación. Recuerden que estamos hablando de cómo Dios nos saca de los ambientes comunes y nos mete a un territorio especial, donde con todos los recursos que nos aporta, vamos logrando desprendernos del poder del pecado y quitarle todas las herramientas a las fuerzas del mal para dominar nuestras vidas, de modo que tengamos libertad para ubicarnos en Él, consagrarnos a Él, habiendo vencido toda la resistencia que en el mundo común se le hace a la propuesta de Dios. Para eso nos da la santificación. El Señor nos abre el espacio de la santificación. Decíamos entonces que el programa de Dios exige un culto que supere las condiciones del tabernáculo o templo figura. Es decir, no el templo real, sino lo representado, elevando la experiencia a las dimensiones del templo verdadero, que es Cristo. Cristo como la realidad que proyecta la sombra, ¿no? Todo lo cual es sombra de lo venidero, más el cuerpo es de Cristo. Cristo es el templo que proyecta sombra que se usa para construir el tabernáculo y el templo aquí en la tierra. Decíamos que en este programa de fondo, entonces, en el verdadero templo, el sacrificio corresponde a la propia persona que hace el culto, quien debe comprometer todo su ser en el sometimiento total a la voluntad de Dios, sin que se permita algo menos que eso. Es decir, no se puede dar el lujo de decir, yo comprometo un poquito de mi vida, parte de mi vida, el 50, el 60% de mi vida. No. En la idea del verdadero programa, del auténtico culto, se tiene que comprometer toda la condición de la persona para que delante de Dios eso tenga validez. El principio es que el camino a Dios, oigan, y por favor, grábenselo bien, es definitivo. Y esto lo tenemos que analizar desde muchos enfoques, pero tengan bien claro esta idea. El camino a Dios lo debe conquistar la misma persona humana. Ir a Dios por su propio esfuerzo. El ser humano debe hacerlo así, usando toda la provisión que Dios le entrega en ese territorio especial de la santificación, que es el verdadero templo, y estamos afirmando que se refiere a la estructura corporal de la comunidad de creyentes en Cristo. ¿Ya? Es un cuerpo, y ese cuerpo tiene por cabeza a Jesús. Y en esas condiciones se establece todo un programa cultico, ¿ya?, que va desarrollando un plan que glorifica a Dios y de hecho representa
el compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad espiritual, ¿verdad? Cada uno de ellos desarrollando la vida como Dios la pide y aportando su desarrollo al desarrollo comunitario, y eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Ese es el objetivo. ¿Ya? Dios estaba esperando que llegara alguien capaz de hacer una clara interpretación de su pedido. Él les estaba diciendo a ellos todo el tiempo: no me gustan esos sacrificios, no estoy interesado en esos sacrificios. No me propongan ese tipo de culto, porque yo veo que ustedes cada día se sacuden más, cada día como que se evaden, y entonces me dejan a mí una figura representativa creyendo que eso me satisface cuando yo les estoy demandando la vida a ustedes. Estoy esperando que ustedes se comprometan con su vida, y ustedes se comprometen con sustitutos que nada tienen que ver con el propósito mío, con el interés mío. Por eso cuando aparece el templo verdadero que se llama cuerpo de Cristo, o comunidad corporal en cabeza de Cristo Jesús, entonces aparece un verdadero culto, que no es tampoco lo que solemos hacer a nivel religioso nosotros los cristianos, donde lo único que hacemos es un culto de representación, pero a veces ni siquiera tenemos vocación para sentirnos incorporados a una estructura con la misma comunidad de creyentes que asiste a la iglesia, porque tenemos demasiados intereses individualistas y demasiadas razones para despreciar, desconocer y quitarle lugar a las otras personas que debieran ser parte de esa estructura corporal. Hacemos un culto formal muy bonito, pero siquiera somos capaces de soportarnos los unos a los otros, y eso deja ver toda una condición, digámoslo así, desviada del objetivo de fondo del culto que Dios nos pide en el templo o lugar de santificación que Él nos da. El culto en este templo es la edificación comunitaria. ¿Me están oyendo? Es la edificación comunitaria, la participación de un mismo espíritu y la ministración para la salvación del mundo perdido. Cuando usted lee en Efesios en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, donde Pablo hace énfasis en esa armonía comunitaria que da la estructura corporal de la iglesia, que es el nuevo templo. Ya no es el templo de Jerusalén, ya no es el tabernáculo de la época de Moisés, tampoco son los templos que construimos nosotros físicamente, que aunque no es malo hacerlo y es bueno hacerlo, porque nos da un espacio especial para que nos encontremos, no resuelve la demanda de fondo, que es la vida comunitaria, la vida corporal. Y por eso Pablo en el capítulo 4 de Efesios hace énfasis en esa idea. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, ustedes fueron llamados a vivir con una inclinación, con una tendencia, con una disposición, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire lo que está representando el culto. Todo esto es la elaboración del culto. Un cuerpo, una estructura,
corporal. Y un espíritu, una manera de ser, una manera de pensar. Y lo escriben con mayúsculas en el texto porque se está refiriendo a un espíritu que nos identifica totalmente con Dios, ¿ya? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Mire, un componente fundamental del culto es que todos tengamos una misma esperanza, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y entonces Pablo aclara los factores de unidad que en esta estructura corporal establecen las características del culto: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y entonces Pablo comienza a mencionar lo que Cristo Jesús logró por nosotros, y luego en el versículo 11 dice: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de los ministros funcionantes en ese templo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una estructura que se está perfeccionando, que se está edificando, y ese es el culto. Ese es el culto. ¿Ya? En la medida en que usted, en la medida en que yo, en la medida en que todos vayamos desarrollando una estructura más consistente, una madurez mayor, en esa medida estamos honrando a Dios, y ese es el culto. En esa medida nos convertimos en factor de alabanza. En esa medida, Dios entonces tiene oportunidad de dejar ver detalles de Él mucho más elaborados y perfectos a través de la vida nuestra. Por tanto, Dios tiene en nosotros unos siervos que le sirven para su propósito especial, ¿ya? Cuando en la carta de Pedro hemos leído que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque Él nos ha tomado, comprado, nos ha llevado a ese territorio especial de santificación para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿ya? El trabajo nuestro es rendirle culto, dejando quedar bien a Dios donde quiera que nosotros nos estemos expresando, ¿ya? Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, ¿ve? Este es el punto culminante del culto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjense ustedes que este culto no es de ceremonias, es de vida, de vida. Si la vida se vive con altura, de modo que nosotros no somos juguetes de los intereses de los que manejan este mundo, Dios se siente honrado, y esa es la alabanza que podemos elevar a Él, que tiene más sentido, ¿ya? Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, es una estructura que está ligada, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba el crecimiento para ir edificándose
en amor. Ese es el culto. El culto es una estructura que es cada vez más grande, no solo porque hay más elementos, es decir, porque hay más personas vinculadas, sino porque las personas son cada vez más maduras. Usted puede cantar en su templo hasta desgañitarse, pero si usted no madura, para Dios su cántico es ofensivo. Si usted sigue siendo tan infantil, tan elemental, si usted sigue siendo esa persona quisquillosa, esa persona intocable, una persona que todo el tiempo está reclamando porque todo el tiempo está demandando una atención especial. Si usted es ese tipo de personas que no soporta nada, si usted es ese tipo de personas que no ayuda a nadie, que no respalda, que no sobrelleva, porque tiene la solvencia para sobrellevar, todo lo que usted haga en un templo, todo el ejercicio religioso que usted haga en un templo, se convierte en algo que al final ofende a Dios. Porque el culto a Dios es su madurez, su crecimiento. Y esa madurez y crecimiento es el sacrificio que usted hace, porque usted está negando el poder de condiciones deformadas, limitadas, estructuras elementales, estructuras primitivas que usted va superando para ir convirtiéndose en un verdadero hijo de Dios, capaz de hacer la voluntad de Dios en cualquier territorio que lo ponga. Ese es el culto. Ese es el verdadero culto. Cada miembro en esa estructura cultica aporta al otro lo que de Dios recibe. Eso es lo que dice el texto, ¿ya? A fin de edificar o de preparar o de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La base de todo esto es la unidad del desarrollo, ¿ya? Esa unidad estructural al mismo tiempo facilita el crecimiento, ¿ya? Y eso constituye todo lo que fundamenta esta liturgia, una liturgia que nos muestra frente al mundo como personas que cada vez están más unidas. Fíjense ustedes a dónde lleva el mensaje de la estructura del cuerpo de Cristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, está dejando ver eso. Juan 17. Usted mira el versículo 11, y en el versículo 11, como si Jesús orara habiendo ya él subido a los cielos, demostrando que es una oración inspirada alrededor de la obra de Cristo cuando la iglesia ya estaba establecida. Y dice en el versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dicen ustedes que el objetivo de fondo es que podamos estar unidos, podamos estar ligados, emparentados, convertidos en un solo hombre. Por eso se llama el cuerpo de Cristo. Convertidos en una sola persona, identificados con un criterio único, con unos intereses, con un espíritu definido. Y eso hace la diferencia con el mundo. El mundo nunca encuentra unidad. El mundo todo el tiempo está fragmentando, se está partiendo, se está dividiendo. Y ese es el peligro nuestro cuando nosotros no entendemos el espíritu del cristianismo. Porque nosotros no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todos los aspectos doctrinales, en todos los aspectos conceptuales. Puede que no, porque no nos queda fácil. Es de acuerdo al que sí debemos ir llegando, porque es el propósito que vayamos consiguiéndolo. Pero sí debemos estar suficientemente unidos en el amor, en la comprensión, en el espíritu
de solidaridad, en el espíritu de respeto al otro, de dignificación de la vida del otro. Eso debe ser algo especialmente logrado, ¿ya? Entonces, en el versículo 19, en la oración, Juan coloca en boca de Jesús esta expresión, ¿ya? Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, fíjense usted que está hablando de territorio santificador, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos, oigan esto muy bien, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí. Fíjense que el uno es la cohabitación del uno en el otro. Esa es la forma más grande de ser uno. Porque nosotros podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero es un acuerdo que no necesariamente logra que nosotros podamos llevar al otro en nosotros y que el otro nos lleve a nosotros, en él o en ella. Que nosotros podamos permitir que los demás vivan en nosotros, tengan un territorio en nosotros. Y en el programa de Dios, el asunto está establecido de que todos habiten en todos. En la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, donde el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, dice el Señor Jesucristo al mencionar esa experiencia, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿ya? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense ustedes que eso es un desarrollo, una madurez que hace contraste con el mundo y hace que el mundo pueda creer al mensaje de Cristo a través de la iglesia, ¿ya? Y dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vean ustedes que ese sentido de desarrollo hasta la unidad ideal, hasta el encuentro donde nos llevamos los unos a los otros. Y cuando digo llevarnos, es en el sentido ideal de la palabra. Es poder yo llevar en mi corazón, en mi afecto, en las motivaciones mías, en mi esfuerzo, ¿ya? El bienestar de los otros. Que me mueva en función de que los otros disfruten lo que en mí se alcanza. De modo que ellos vayan dentro de mí, recibiendo todos los privilegios que los logros que Dios me da a mí, para que en aquel momento, es decir, esos logros que Dios me da, ellos los disfruten de la misma forma que yo los disfruto, porque los llevo en mí. Porque considero que mi conquista les sirve a ellos. Porque considero que mi superación, que mi crecimiento los beneficia a ellos. Y lo hago pensando en ellos. Y ese es el objetivo de fondo del verdadero amor. Y eso es el verdadero culto. Fíjense que estoy diciendo cosas que espero que ustedes vayan ubicando en contexto en la vida cristiana. Porque esa manera que tenemos de enfocar nosotros las cosas en el trabajo espiritual, eso de cumplir con unos deberes en los que nos ponemos de acuerdo todos para cumplirlo, pero a la hora de la verdad estamos tan centrados en nosotros mismos que nos importa un comino la realidad del otro,
y el desarrollo de su vida. Eso no es culto a Dios. El culto en el verdadero templo no es ese. En la claridad, hermanos míos, evidenciada desde el Antiguo Testamento, está esta estructura de templo en cabeza de alguien que toma en serio el principio fundamental revelado en esta idea. ¿Verdad? ¿Y cuál es el principio fundamental que esta idea revela? Es: yo debo hacer el sacrificio en relación con mi propia vida y no sacrificar cosas ni personas para honrar a Dios, sino que mi esfuerzo debe ser el sacrificio que me compromete a mí totalmente. Y hubo alguien que lo tomó muy en serio, porque ya Dios eso lo venía diciendo, pero la gente vivía esa dualidad entre dedicarse y consagrarse a Dios para obedecerle y el esperar que a través de un culto de ceremonias, un culto de un ritual religioso con el sacrificio de animales, pudiera resolverse su necesidad espiritual de fondo. ¿Ya? Hermanos míos, Jesús, que es la cabeza de todo este programa, entendió que así no podía ser. Y se dio cuenta que debía asumir el reto de ser Él quien se dispusiera para el sacrificio y de esa forma agradar idealmente a Dios. Ese es el origen, hermanos, de la expresión profética del Salmo 40. Y esta idea yo quiero que la vayan la vayan asimilando muy bien, porque es una idea grandiosa y básica de nuestro programa espiritual, de todo lo que nosotros de aquí en adelante tenemos que ir haciendo o desarrollando con mucha seriedad. En el Salmo 40, en el versículo 6, del versículo 6 hasta el versículo 8, en Reina Valera, en las Biblias de origen católico, va desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmista, hermanos míos, opone a los sacrificios del templo. Fíjese que se está insistiendo en la misma idea. Se está insistiendo en la misma idea. Él opone a los sacrificios del templo su disposición especial para escuchar desde lo más profundo de su ser la palabra de Dios. En uno de los estudios bíblicos nosotros trabajamos esta idea y quiero insistir en estos argumentos, porque sobre eso se va a establecer nuestras formas cúlticas, y que Dios nos ayude a reordenarlas
de manera especial en función de estas ideas o de estos principios bíblicos, ¿ya? Él entendió que los sacrificios del templo estaban rechazados por Dios. Y entonces se dio cuenta que había una demanda sobre su vida, y esa demanda se establecía alrededor de la necesidad de escuchar, de asimilar la palabra de Dios desde lo más profundo de su ser. En Reina Valera dice él: sacrificio, ofrenda, ¿no te agrada? Has abierto mis oídos. Es decir, no quieres eso, pero quieres que yo escuche con atención. Esa sería la interpretación inmediata que se podría abrir en ese momento. En otra versión, que es la Biblia del Peregrino, dice: me has cavado oídos. Sí, fíjese usted que abrir sus oídos significa que Dios le hizo oídos nuevos. Has cavado oídos. En la Biblia Torres Amat dice: me has dado oídos perfectos. ¿Ve? Dice que en esa forma interpreta la figura metafórica de has abierto mis oídos. Me has dado oídos perfectos. Es decir, me dejas oír bien las cosas como son o entenderlas como tú las dices. ¿Ya? En la Biblia hispanoamericana dice: tú que me has abierto el oído, no deseas ni víctimas ni holocaustos. Tú que me has abierto el oído, ¿ya? Es decir, tú que has permitido que yo escuche, tú que has permitido que yo entienda las cosas, me dejas ver, me declaras que no deseas ni víctimas ni holocaustos. Entonces, de antemano ya está diciendo: la propuesta tuya coloca la responsabilidad sobre mí, por tanto yo estoy obligado a vivir mi vida en función de tus razones y no simplemente querer satisfacerte a ti de manera indirecta a través de un holocausto, a través de un sacrificio, porque tú has declarado que tú no quieres eso. Y si me has dado oído, me estás dando una responsabilidad. Y es la responsabilidad de entender y la responsabilidad de obedecer todo lo que tú a través de tu palabra me estás diciendo. Espero que esté quedando clara esa idea, ¿ya? Y entonces, hermanos míos, el salmista de esa forma declara o deja ver que él ha entendido que el texto le ordena hacer la voluntad de Dios, y es precisamente ese desarrollo disciplinado, ese esfuerzo para lograr que ese hacer la voluntad de Dios se convirtiera en su complacencia, se convirtiera en su satisfacción. Y aquí se está configurando el sacrificio. Sacrificio es disciplinarme para aprender a gustar, vivir conforme al mandamiento de Dios, conforme a lo que Dios ordena en su palabra. Fíjense ustedes que es un texto magnífico, ¿ya? Y por eso en el versículo siguiente dice él: entonces dije, he aquí vengo, ¿ya? En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, ante la negativa tuya para aceptar una relación religiosa,
a través de intermediarios que no tienen que ver con la vida del creyente. Habiendo yo entendido eso, me puse en la tarea de perfeccionar mi vida, ajustándola al querer tuyo, hasta que aprendí a amar lo que tú quieres. Aprendí a moverme en función de tus normas, de tus leyes, y tu ley quedó metida dentro de mi corazón. En varias versiones de la Biblia, esa idea se dice de una forma bonita que nos puede servir de apoyo para entender mejor este principio. En el texto del rollo se escribe de mí que he de cumplir tu voluntad, y yo lo quiero. Dios mío, llevo tu instrucción en las entrañas, dice la Biblia del Peregrino. Fíjese que está comenzando a elaborar otra forma de culto, ¿ya? El culto de moverse en función de el deseo de Dios, del propósito de Dios. Dice la Biblia, Torres Hamad. Yo entonces dije, aquí estoy, yo vengo, conforme está escrito de mí al frente del libro de la ley, para cumplir tu voluntad. Eso he deseado siempre, oh Dios mío, y tengo tu ley en medio de mi corazón. Fíjese que este es otro planteamiento, no de la persona que llega a un templo a decir cosas en donde la vida no está comprometida, en donde la persona no le llama la atención vivir en obediencia a lo que Dios dice, pero le cumple a Dios con la formalidad de un culto. Dice aquí el salmista, yo entendí que ese no era el culto, que el culto lo que está buscando es que yo me comprometa no solo con la obediencia a regañadientes, sino que yo me comprometa con obedecer de tal manera que yo me agrade de lo que tú te agradas, yo haga las cosas que a ti te gustan y las disfrute también. Eso en la Biblia se define como un culto a Dios. Estar caminando todo el tiempo buscando la alternativa que me lleva a mí a disfrutar las cosas que Dios disfruta. Cuando yo disfruto lo que Dios disfruta, allí perfeccioné el culto. Allí perfeccioné el culto. La Biblia latinoamericana dice, entonces dije, aquí estoy, de mí está escrito en el rollo del libro. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad y tu ley está en el fondo de mi ser. Hermanos, cuando llegamos a la cita de ese texto en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, ¿ya? En el Nuevo Testamento nos encontramos con la cita esta. Y recuerden que ese texto ya lo hemos citado, ya lo hemos trabajado, pero vamos a ir complementando, así es como sea en los estudios bíblicos. Se vuelve sobre los textos, pero ya con ideas más completas, porque lo otro que se ha estudiado nos da nuevas herramientas para descubrir nuevos elementos del texto, y luego damos la vuelta y regresamos y cada vez vamos descubriendo cosas más profundas en él. Cuando llegamos a esa cita de Hebreos 10, ¿ya? Sorprende que en el texto de la carta a los Hebreos se reemplaza la expresión del Salmo. Has abierto mis oídos. Eso dice el Salmo, has abierto mis oídos. Y se sustituye por otra aparentemente muy distinta. Mas me preparaste cuerpo. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué relación hay entre las dos ideas? En apariencia, nada. ¿Qué tiene que ver, has abierto mis oídos con me has preparado cuerpo? Los biblistas dicen que la razón técnica
para que se dé esa diferencia en la cita del texto, en el contenido del texto, es porque el escritor a los hebreos está citando el texto de una versión de la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento, que en la época se usaba muy frecuentemente, que es la Septuaginta o la traducción griega del Antiguo Testamento. En la Septuaginta está así: me has preparado cuerpo. En cambio, en la versión hebrea original aparece: has abierto mis oídos. Y uno dice, al final, no importa que la cite este o el otro, son dos cosas distintas. Sin embargo, hermanos, las dos expresiones que se ven distintas realmente no están diciendo dos cosas distintas cuando usted las analiza de fondo. ¿Ya? Una buena explicación podría ser que cuando se entiende la expresión de Hebreos en contraste con la práctica de los sacrificios de animales en el altar, con el fin de purificar a aquellos por quienes se ofrece el sacrificio, está tratando de demostrar que la presencia del cuerpo es una demanda de Dios a la vida del creyente. Yo no quiero el cuerpo de los animales. No me sacrifiquen animales de modo que me quede con la grasa, me quede con la sangre. Eso no es. Yo quiero que ustedes entiendan que les estoy demandando es lo de ustedes. Y entonces, en cambio del cuerpo de los animales, está, entre comillas, el cuerpo o la vida humana de la persona del creyente. Sería como si el creyente del Nuevo Testamento, en este caso Jesús, entendiera que su condición corporal es una invitación a la entrega de la propia vida para el servicio de Dios. ¿Ve? No es la vida de los animales entregada en el altar del sacrificio, es la vida tuya a través de la experiencia vital tuya en tu cuerpo, ¿ya? Esa condición corporal humana, recuerden ustedes que en el texto bíblico, especialmente en Filipenses 2, es sinónimo de servidumbre, ¿ya? Él dice el poema de Filipenses 2, algo que nosotros entendemos la expresión poética cuando dice no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y cuál es la forma de siervo? La forma como vive un ser humano, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando él dice, me preparaste cuerpo, es decir, me has dado un recurso con el cual yo puedo dedicarme a servirte a ti, un recurso para el sacrificio. Me has dado la biología que necesito para dedicarla a la honra y a la gloria tuya. Es una cosa grandiosa esa perspectiva, ya. Así que ya no tiene sentido sacrificar animales cuando la propia vida no se dispone para honrar a Dios, a quien se le dirige el culto. Esto es lo mismo que dice Pablo en Romanos, en el capítulo 12. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12:1? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio. Cuerpos en sacrificio. ¿A qué se refiere cuerpos en sacrificio? Vidas humanas dedicadas en honra a Dios. ¿Ya? Fíjense que cuerpos en sacrificio es una expresión metafórica. ¿Ya? Por tanto, aquí cuerpo, me has preparado cuerpo, es una expresión metafórica de qué idea, de una persona que se dispone a vivir su vida biológica, su vida humana común, vivirla en consagración a Dios para la honra y la gloria de Dios. ¿Ya? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y ese es el culto. ¿Y qué es presentar cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Quiere decir que cada día yo disponga más mi vida humana para hacer las cosas que a Dios le gusta, y cada día debo disfrutar mejor lo que a Dios le gusta. ¿Ya? Y entonces por eso dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense conforme a la renovación del entendimiento de ustedes, y comprobarán qué es descubrir a través de su práctica, vivenciar, experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Noten que ese es el sacrificio, ese es el culto, esa es la ceremonia que debemos hacer en el altar nosotros. ¿Quién se debe colocar en el altar? En el altar se debe colocar la propia persona. ¿Ya? Por eso cuando en el Antiguo Testamento se habla de has abierto mis oídos, que luego en el Nuevo Testamento se transfiere a me has preparado cuerpo, pues tendríamos que entender lo mismo, has abierto mis oídos. Fíjense que las dos frases al interpretarse deben ajustarse, o de otra forma se ha desvirtuado el texto. Y entonces, si el texto está diciendo otra cosa distinta en la interpretación, porque ambas expresiones son metafóricas, son figuradas. No, que las dos figuras tienen que corresponder cuando se saben interpretar, para que no se pierda la unidad de la revelación bíblica. Y esto es bueno que lo tengamos bien claro. Cuando el texto en el Salmo 40 dice, has abierto mis oídos, ¿ya? Entonces, esa metáfora puede significar dos cosas que se emparentan con lo que significa lo que vimos en el texto de Hebreos 10. Lo primero es la condición de una persona que presta atención y tiene voluntad para obedecer. Más o menos sería como decir, me has dado la capacidad para entender perfectamente tus razones y disponerme a cumplir exactamente lo que me pides. Lo comprendo, lo entiendo, lo asimilo, me disciplino, lo disfruto y termino obedeciéndote, agradándome de lo que tú te agradas. Y eso es un culto perfecto. Pero también puede significar algo que tiene que ver con un principio usado en el Antiguo Testamento. Y es la condición de un siervo que está como esclavo en la casa de su señor. Allí, por ejemplo, desposa a una mujer que debe ser otra esclava, y aunque él se libere, porque puede llegar el día en que el amo le diga, tú quedas libre, él no puede llevarse la esposa, él no puede llevarse los hijos. Y entonces, en vista de que no puede hacer eso, estoy colocando un ejemplo, él dice, pues yo prefiero quedarme como esclavo acá, sirviendo a mi señor, que ha sido un buen amo, y porque por otro lado aquí está mi familia. Y entonces la Biblia, en el texto de Deuteronomio, en el capítulo 15, dice que el amo lleva a este hombre al dintel de la puerta y con una lesna orada, la oreja, en presencia de testigos, como dando a entender de que el hombre voluntariamente acepta seguir siendo
su siervo para siempre. De modo que cuando en el texto dice, has abierto mis oídos, puede ser la declaración de un esclavo que renuncia a su libertad porque prefiere quedarse sirviendo en la casa de su amo, por tanto sometido al régimen de la voluntad de su amo por el resto de su vida. Cuando el salmista le dice a Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero has abierto mis oídos. Está diciendo, bueno, tú no me estás pidiendo sacrificios de animales, pero sí me estás pidiendo que yo me convierta en tu siervo para siempre. Que yo en la casa tuya me ponga en el dintel de la puerta y tú, con tu derecho de amo, orades mi oreja, abras mi oreja, abras mi oído, que es una extensión de la idea oreja, abras mi oído, es decir, me conviertas en un siervo tuyo. Y un siervo tuyo para siempre, porque yo me dispongo voluntariamente, eso es una decisión del siervo, no es decisión del Señor, el siervo acepta, lo asume y se dispone. Aleluya, ¿ya? Se asemeja entonces en la figura bíblica de una oreja abierta con la idea de oído abierto, pues en ambas figuras se da la idea de un siervo que está dispuesto a obedecer a su Señor. Me has dado cuerpo, has abierto mis oídos, abriste mi oreja. Cualquiera de esas expresiones está indicando la decisión de este hombre que dice, Dios ya no quiere sacrificios. Dios lo que quiere es que yo a Él le consagre mi vida en obediencia y a eso me dedico porque eso es lo que quiero. Eso es lo que deseo, eso es lo que yo anhelo. Yo no quiero estar haciendo un culto de figuras y de representaciones que nada tocan mi corazón y que no me comprometen en nada, que no me obligan, que no me someten al régimen de una disciplina para colocar mi vida a tono con la voluntad de Dios. No, yo lo que quiero es desarrollar esa capacidad de vivir como a Dios le gusta vivir y que yo pueda al lado de Él disfrutar las cosas como Él las disfruta. Eso será una bendición para mí y eso será algo que a Él le agrada. Y por tanto, si tengo que sacrificar lo que sea para eso, pongo todo en sacrificio. Hasta cualquier condición de mi vida humana, hasta mi vida biológica, la puedo entregar para poder disponer todo mi ser en obediencia, en el gusto, en la satisfacción de hacer las cosas como a Dios le agradan. Este es el culto. No diciendo cosas que no sentimos, no expresando cosas que no tienen que ver con nuestros anhelos. Y todo el tiempo viviendo en contradicción, viviendo una mentira. Un cuento religioso, ¿ya? Que no alcanza, que no resuelve, que no llega donde tiene que llegar. Y por eso es que esta idea, yo quiero que, hermanos, la desmenucemos hasta lo último, y lo vamos a hacer. Porque es que no me gusta esa percepción que tengo de que nosotros creemos resolver el problema con Dios simplemente diciendo es que yo me aplico sobre mi vida la sangre de Cristo y problema resuelto. ¿Ya? Fíjense ustedes que el texto que hemos citado con frecuencia no habla así. Yo cito en estos estudios con mucha frecuencia el texto de la primera carta de Juan, en el capítulo 2. ¿Ya? Dice él, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si andamos en luz, como Él está en luz. Es decir, no es que nos ponemos a hacerle culto a la luz de Dios.
no es que nos ponemos a cantarle a la luz de Dios. Ese no es el culto. El culto es aprender a vivir en la luz de Dios. ¿Ve? Si andamos en luz, como Él está en luz, eso tiene sus resultados muy buenos. Tenemos comunión los unos con los otros y podemos conseguir que en esa claridad la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y cuando usted analiza eso de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado en la luz de Dios, ¿a qué nos está refiriendo? A un poder sustitutorio simple. Jesús derramó su sangre, le aplico la sangre de Cristo a mi vida y se borran mis pecados porque la sangre de Cristo es el mejor detergente que hay. Hermano, no está hablando de eso. No lo está diciendo en esos términos. Está hablando de eso, pero no en esa idea. Lo que está diciendo es, si yo estoy en la luz de Dios y veo las cosas tan claras como deben verse, logro ubicarme en la virtud que llevó a Jesucristo a entregarlo todo para poder glorificar a su Dios, honrar con su vida a Dios y jamás, digámoslo así, vivir fuera del compromiso de obedecerle, porque encontró más grata la obediencia a Dios que su propia vida. Y el día que se puso en conflicto la vida frente a la obediencia a Dios, él optó por obedecerle a Dios aunque perdiera la vida. ¿Por qué? Porque descubrió el valor de lo que la luz de Dios le dejaba ver, el valor de las cosas como Dios las ve, entender las cosas como Dios las entiende, descubrir el secreto profundo de los criterios divinos que no son mandamientos caprichosos como a veces pensamos. Es que yo no le encuentro sentido a eso. La gente dice, en su torpeza, en su ignorancia, yo no le encuentro sentido a eso, por eso no lo hago. Pues nunca le va a encontrar sentido si no entra la luz de Dios para ver las cosas tal como son. Y cuando Jesús las vio, dice, no, yo prefiero vivir en función de eso que Dios dice antes que seguir viviendo en este mundo de cualquier manera. Y si tengo que renunciar a la vida de este mundo, renuncio a la vida de este mundo, pero jamás renuncio a ver las cosas como Dios las ve, a entender la vida como Dios la entiende, a vivir como Dios se agrada vivir. ¿Ven ustedes? Allí es donde la sangre de Jesucristo, hermanos míos, nos limpia de todo pecado. ¿Ve? Allí es donde la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es un poder mágico o una fuerza, digámoslo así, de tipo representativo. Si llega la sangre de Cristo y me limpia el pecado, pues yo sigo siendo el mismo de siempre. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al cambio de mi vida. Limpiarme de todo pecado es que yo ya no vuelva a jugar con lo que jugaba antes. Yo no vuelvo a vivir donde vivía antes. ¿Por qué? Porque eso ya salió de mí. ¿Y por qué salió? Porque veo las cosas como Dios las ve en el contexto de Primera de Juan 2:5. Espero que me estén entendiendo. Definitivo esto. Muy definitivo. Entonces usted me va a decir, entonces, la sangre de Jesucristo no tiene ningún poder sobre mí. Claro, porque es que el sacrificio de Jesús me deja ver los criterios que elaboran una manera de vivir distinta y voy descubriendo las razones de esa manera de vivir en la claridad de Cristo que me da a través de la luz de Dios. Y entonces me doy cuenta que vivir como Jesús vive es muy razonable, es muy lógico. Y Jesús me enseña, me instruye. Y luego Jesús me inspira porque resucita de los muertos. Y luego Jesús intercede por mí, porque en el verdadero templo Jesús es el gran intercesor, el gran mediador, el gran consejero, el gran inspirador, el sumo sacerdote. Está cumpliendo ministerios especiales con el que se surte mi vida para vivir conforme a la voluntad de Dios.
Pero hermanos, dejemos ese cuentico de seguir esperando que porque Jesús hizo determinadas cosas, eso se va a aplicar en mí cuando yo no le estoy encontrando ningún sentido a eso que Jesús hizo. Hermanos, esto es lo mismo o muy parecido a eso que yo les he dicho en ocasiones respecto a la idea de restaurar espacios relacionales con alguien. Siempre les he dicho que cuando se rompe una relación, lo primero que debe hacer una persona herida que rompe una relación es encontrar en Dios claridad para perdonar. Para perdonar. Por tanto, una persona que tiene claridad de Dios solventa al agresor mediante el perdón. Yo lo perdono, que no le encuentro sentido a sostener esta condición agraviada en mí porque me está haciendo daño y porque veo que no hay razón a condenar a esta persona en mí por lo que ha hecho. Es su torpeza, su ignorancia que lo está dañando a él o a ella. Pero una cosa es eso y otra cosa es que eso signifique que usted le va a dar a esa persona el mismo espacio que tenía antes en su vida. ¿Por qué? Porque eso ya no depende de usted. Eso depende de la actitud del otro. Usted lo perdona, usted la perdona, porque usted no se carga con eso, porque usted es solvente, porque usted entiende de Dios que debe deshacerse de toda esa toxicidad. Pero usted sabe que esa persona no ha cambiado. Usted sabe que esa persona vive bajo los efectos del perdón suyo, pero sigue siendo el mismo en su desubicación. De modo que cuando esa persona quiere acercársele a usted a reanudar la relación como originalmente estaba, usted dice, no, una cosa es mi perdón y otra cosa es aceptar su cercanía, porque es que usted no ha cambiado. Mi perdón lo cobija, mi perdón es mi gracia, mi perdón es el recurso que Dios me da para proveerle a usted. Pero yo no puedo hacer nada por cambiarle la vida a usted si usted no quiere cambiar. Como que eso depende de usted. Y si usted no cambia, aunque yo lo perdone, usted no tiene ningún territorio que permita que lo acerque a mi vida o que yo permita que usted haga cosas que hacía antes porque yo no le veo espíritu renovado para ponerlo en la responsabilidad de hacer cosas que yo sé que usted no tiene capacidad para hacerlos porque moralmente usted no ha cambiado. Es lo mismo. La sangre de Jesucristo todo el tiempo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Claro. Todo el tiempo Dios nos ha perdonado en Cristo. Claro que sí. Pero ¿qué efecto tiene eso si yo no comienzo a vivir inspirado, movido, transformado, superado en un desarrollo continuo de mi vida para yo dejar de vivir como antes vivía, haciendo el verdadero culto de honra, reconocimiento y alabanza a Dios? Yo me quedo con las figuras, me quedo con lo que me dan, pero no surte efecto en mi vida hasta que yo no me disponga a cambiar mi propia vida. Espero que eso me lo estén entendiendo bien y esto es clave de esta enseñanza. Tenemos mucha gente que sigue siendo los mismos y con las mismas cosas de siempre. Se bautizaron, aceptaron a Jesús como Salvador, decidieron aceptar las propuestas de Dios y lograron hacer todo el ceremonial religioso, ¿ya? Cogen la Biblia, leen la Biblia, elaboran discursos muy bonitos acerca de lo que la Biblia dice y ellos hablan con toda autoridad de fe, considerando que ya sus pecados han sido borrados, porque Jesucristo murió por ellos y sus pecados han sido perdonados. La pregunta es, ¿ya salieron de esa forma de vivir? Porque otra forma da a entender o que la sangre de Jesús no tiene poder o que la persona no está bajo los efectos de la obra de Cristo, que fue llevarnos a nosotros a comprometernos con la obediencia,
a vivir como Dios manda y recibiendo todos los recursos que Dios provee. Esto es exigente. Esto nos está poniendo de frente a realidades religiosas que son las que han hecho del cristianismo, perdónenme la expresión, una alcahuetería. El cristianismo se volvió una alcahuetería. La gente se siente cristiana viviendo de cualquier manera y asumiendo el hecho de que Dios los perdona. Yo no niego que Dios no los perdone, Dios los perdona, pero ¿qué se gana usted con un perdón de Dios si su vida no cambia? Entienda lo que le estoy diciendo. ¿Qué se gana usted con un perdón de Dios y si su vida no cambia? Es que lo que hace el efecto real del poder de Dios en nosotros es la estructura de nuestra vida que le abre espacios al poder de Dios en nosotros. Ahora, que Dios nos perdonó, Dios a todo el mundo ha perdonado. Que alguien haga uso de ese perdón, la mayoría se lo pierde porque nunca eleva su vida hasta la altura del perdón que Dios le ha dado. Y dejemos el asunto allí, porque necesitamos seguir haciendo análisis serio. Espero que el análisis que hemos hecho de estos textos, del texto del Salmo 40, del 6 al 8, del texto de Hebreos capítulo 10, del 5 en adelante, nos ponga alerta. Y hay mucho más que decir, y lo vamos a seguir diciendo, porque este cuento se va a acabar. Esto tenemos que darle la altura que el Evangelio nos ha propuesto darle a esto que se llama vida cristiana. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Ahora les digo, es exigente, pero no quiere decir que no podamos, porque si Cristo pudo, nosotros podemos. Porque si Dios ha dicho que nos ayuda y si Dios ha dicho que nos saca adelante en la disposición de nuestro corazón, eso es cierto. Y yo sé que hay muchas vidas que a ustedes les puede servir de ejemplo para que se den cuenta que esto se supera, que hay cosas en los procesos de vida espiritual que nosotros podemos ir dejando atrás para vivir de otra manera y hacer que la victoria sobre el pecado en este territorio de santificación sea real. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por la claridad de tu palabra obrando en medio nuestro, manifestándote en nosotros, tratando con nuestra vida. Gracias por todos tus recursos sustentándonos y dirigiéndonos, abriendo paso en las estructuras internas de nuestro ser. Gracias por esta solvencia en la que nos ubicas, por este compromiso existencial que despiertas en nosotros. En el nombre glorioso de Jesucristo, te agradezco, Señor, en esta forma como nos está llevando a adquirir claridad en un territorio donde necesitamos tomar en serio la vida que tú nos estás proponiendo. Ayúdanos, Dios, a superar todas estas condiciones mal elaboradas, mal construidas, mal desarrolladas de la vida nuestra y que alcancemos la altura que precisamos en el propósito que tienes de que vivamos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, en ese territorio donde tú nos invitas a vivir y a cumplir con tus planes en nosotros. Cámbianos, Señor, esos enfoques, esas maneras de entender la Escritura. Danos el espíritu correcto para ubicarnos en tu verdad. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, que Dios los bendiga. Por favor, comprométase con esto. Dios lo hace posible. Ese es el milagro. Dios lo hace posible. Que Dios los ayude. Y salúdense en la forma que puedan hacerlo. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor,
ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.